Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el practica lo aprendido de la lección 12, semejanza y paralelismo, correspondiente a la unidad número 5, figuras semejantes. Pasemos a resolver el problema número 1. Practica lo aprendido, lección 12, semejanza y paralelismo. El problema número 1 dice así: calcula la longitud del segmento DE si el segmento AC es paralelo al segmento DE y la longitud del segmento AC es igual a 2, la longitud del segmento BD es igual a 3 y la longitud del segmento DA es igual a 1. Y se nos da esta figura, que es un triángulo de vértices ABC en el cual se ha trazado el segmento DE. Calcula la longitud del segmento DE. Bien, se nos pide que encontremos la longitud del segmento DE. Como este es el segmento desconocido, a este segmento le vamos a dar un valor de X, es decir, que vale X unidades. Y luego se nos dice si el segmento AC es paralelo al segmento DE. Se nos dice que, o se nos afirma en este caso, que el segmento AC, este segmento que va desde A hasta C, es paralelo al segmento que va desde D hasta E. Vamos a indicar ese paralelismo con el símbolo correspondiente y también se nos dan estos datos. El segmento AC mide 2 unidades, así que le vamos a poner al segmento AC el valor de 2. El segmento BD mide 3 unidades. El segmento BD, aquí lo tenemos, el segmento BD. Vamos a ponerle 3 unidades. Y al segmento DA le vamos a poner 1 unidad. Aquí tenemos este segmento que va desde D hasta A, mide 1 unidad. Y con esos datos vamos a trabajar. Observa lo siguiente. En esta figura se nos forma este triángulo, el triángulo de vértices DBE. Este triángulo de vértices DBE es semejante al triángulo de vértices ABC. Eso se cumple porque estos dos segmentos son paralelos. Si los segmentos son paralelos, entonces los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, entonces los lados homólogos de los dos triángulos son proporcionales. Podemos armar una proporción que nos permite encontrar este valor desconocido. De esta manera, observa, el lado DE es correspondiente con el lado AC, es decir, son homólogos estos dos lados. Entonces podemos decir que el lado DE es al lado AC, entonces podemos construir esta razón, X sobre 2, ponemos acá X sobre 2, como el lado BD es al lado BA. El lado BD mide 3 unidades y el lado BA mide 3 más 1. Observa, 3 más 1. Mide 4 unidades. Aquí tienes que tener cuidado. Observa que estamos comparando el lado del triángulo pequeño con el lado del triángulo grande. El triángulo pequeño, este lado mide 3 unidades y en el triángulo grande observamos que el lado mide 3 más 1 unidad, mide 4 unidades. Así que escribimos 3 entre 4. Ponemos esa razón, igual 3 sobre 4. Y observa que ya tenemos una proporción en la cual X es la incógnita. Vamos a resolver esta ecuación para X. Pasamos 2 a multiplicar con 3 cuartos. Nos queda que X es igual a 2 multiplicado por 3 cuartos. Simplificamos este producto. Advierte que 4 y 2 tienen mitad, así que sacamos mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Entonces nos queda que X es igual a 1 por 3, 3, 3 entre 2, nos queda 3 medios. Bien, ya encontramos que el valor de X es 3 medios, pero X es el segmento DE, el segmento que andamos buscando, este segmento. Por lo tanto, podemos escribir que el segmento DE es igual a 3 medios y 3 entre 2 es igual a 1.5. En este caso vamos a dejar como respuesta 1.5. De esta forma es más fácil identificar la longitud del segmento diciendo que el segmento DE mide 1.5 que diciendo que el segmento DE es igual a 3 medios. Así que vamos a dejar 1.5 como respuesta. Aquí tenemos la respuesta del problema número 1. Continuamos con el problema número 2. El problema 2 dice así: en el triángulo AFG se cumple. El segmento BC es paralelo al segmento DE, paralelo al segmento FG. Calcule los valores de X y Y si la longitud de BC es igual a 0.8 centímetros. La longitud del segmento DE
es igual a 3 centímetros y la longitud del segmento AF es igual a 5 centímetros. Y nos dan esta figura. Esta figura en la cual observamos varios triángulos. Observamos 3 triángulos. Observa que tenemos el triángulo de vértices AFG, el triángulo mayor. Aquí tenemos un triángulo más pequeño, el triángulo de vértices ABC, que se ha formado al trazar este segmento BC. También observamos el triángulo de vértices ADE, que se ha formado cuando trazamos el segmento DE. Y se nos dice que BC, DE y FG son paralelos. BC, DE y FG paralelos. Vamos a indicar el paralelismo de estos 3 segmentos, porque eso nos permite identificar triángulos semejantes. Esa es la idea. Al tener el paralelismo de los segmentos podemos identificar triángulos semejantes. ¿Cuáles son triángulos semejantes? Pues el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE, que a la vez es semejante al triángulo AFG. Es decir, que los 3 triángulos que se forman son triángulos semejantes. Bien, vamos a indicar los otros valores. Aquí se nos dice que calculemos los valores de X y Y, es decir, este valor de X y este valor de Y, si el valor de BC es igual a 0.8 centímetros. BC mide 0.8 centímetros. Vamos a poner 0.8 y le quitamos las unidades para facilitar el procedimiento. Luego se nos dice que el segmento DE mide 3 centímetros. DE mide 3 centímetros. Y finalmente se nos dice que el segmento AF mide 5 centímetros. Desde A hasta F mide 5 centímetros. Así que le ponemos acá 5 centímetros. Bien, hoy que ya indicamos los datos que nos da el problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con triángulos semejantes. Identificamos el triángulo pequeño, el triángulo de vértices ABC, y con este triángulo de vértices ABC y con el triángulo de vértices AFC vamos a construir una proporción entre los lados, porque como son triángulos semejantes, entonces los lados son proporcionales. De tal manera que tenemos acá, observa, tenemos que X es A5, que es el lado más grande, observa, este lado X es A5, que es el lado AF, como 0.8 es A3X más 1, que es la base del triángulo. Advierte que estamos relacionando los lados homólogos de los 2 triángulos. Entonces construimos la proporción de esta forma. X es A5, ponemos acá X es A5, como 0.8 es A3X más 1. Aquí ponemos 0.8 sobre 3X más 1. Y advierte que nos ha quedado una ecuación donde la incógnita solamente es X. Así que vamos a resolver esta ecuación para X. Para eso lo que hacemos es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que consiste en multiplicar de esta forma, multiplicar cruzado. Fíjate, multiplicamos X por 3X más 1, ponemos eso, X por 3X más 1, igual a 5 por 0.8. Ponemos igual a 5 por 0.8. Enseguida vamos a desarrollar estos productos. Vamos a multiplicar X por 3X y X por 1, y en este caso multiplicamos 5 por 0.8. Multiplicamos X por 3X, decimos 1 por 3, 3, X por X, X cuadrado. Nos queda 3X cuadrado. Y luego multiplicamos X por más 1, más por más da más, X por 1, X, nos queda más X. Y aquí tenemos que 5 por 0.8, eso es igual a 4. Puedes verificar tú que 5 por 0.8 es igual a 4. Así que nos queda igual a 4. Y observa que nos ha quedado una ecuación de segundo grado. Aquí tenemos un término con exponente al cuadrado, aquí tenemos un término con exponente 1 y aquí tenemos un número, un término independiente. Entonces aquí tenemos una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. Para eso vamos a igualar a 0. Lo primero que hacemos es igualar a 0. Pasamos el 4 al miembro izquierdo de esta manera. Escribimos 3x cuadrado más x y el más 4 pasa como menos 4, igual a 0. Bien, hoy que ya tenemos la ecuación en esta forma, la vamos a resolver aplicándole uno de los métodos que hemos visto en noveno grado. En este caso vamos a utilizar factorización. Vamos a resolver esta ecuación por factorización. Para resolver esta ecuación por factorización, lo que vamos a hacer es multiplicar primero la ecuación por 3. ¿Por qué multiplicamos por 3?
porque nos va a quedar acá 3 al cuadrado, x cuadrado, y podemos juntar 3x al cuadrado, de esta forma. 3 por 3 es igual a 3 al cuadrado, por x cuadrado, eso es igual a 3x al cuadrado. Luego multiplicamos 3 por x, y 3 por x lo vamos a juntar como 3x dentro de un paréntesis. Y finalmente multiplicamos 3 por menos 4. 3 por menos 4 es igual a menos 12, igual a 0, porque 3 por 0 es igual a 0. Observa que nos quedó 3x al cuadrado, 3x y aquí nos queda 12. Vamos a hacer una sustitución. Vamos a sustituir 3x por w y nos queda w cuadrado más w menos 12 igual 0. Ponemos w cuadrado más w menos 12 igual 0. Y advierte que nos ha quedado en el miembro izquierdo un polinomio que se puede factorizar fácilmente. Para factorizar este polinomio, que es un trinomio, observa que es un trinomio, abrimos dos paréntesis. Y en los dos paréntesis ponemos w y buscamos dos números que multiplicado nos dé menos 12 y que sumados o restados nos dé más 1. Esos números son más 4 y menos 3. Porque más 4 por menos 3 es igual a menos 12 y más 4 menos 3 es igual a más 1. Así que tenemos que w cuadrado más w menos 12 es igual a w más 4 por w menos 3. Y eso lo igualamos a 0. Y advierte que tenemos los dos factores, los cuales podemos igualar a 0. W más 4 lo igualamos a 0. Y vamos a sustituir en lugar de w el valor que tenía w. W es igual a 3x. Así que en lugar de w ponemos 3x igual. Y este 4 lo pasamos al miembro derecho con signo cambiado. Ponemos menos 4. Dividimos entre 3 los dos miembros de la ecuación y simplificamos 3 entre 3 igual 1. Nos queda x igual, menos entre más es igual a menos. Nos queda entonces menos 4 tercios. Ponemos menos 4 tercios. Y aquí tenemos el primer valor de x. Tomamos el segundo factor, w menos 3, y lo igualamos a 0. W menos 3 igual 0. Hacemos un cambio de variable. En lugar de w ponemos 3x. Nos queda 3x igual, este menos 3 pasa al miembro derecho con signo positivo como más 3. Dividimos entre 3 nuevamente. 3 entre 3 es igual a 1. Nos queda x igual 3 entre 3, 1. Aquí tenemos el segundo valor de x. Y fíjate en lo siguiente. Obtuvimos dos valores para x, para este valor de x. Pero x es una longitud, es decir, es un valor positivo. Este valor de x igual menos 4 tercios lo descartamos, no lo tomamos en cuenta y nos quedamos con el valor de x igual a 1. Este procedimiento de descartar el valor negativo lo hacemos porque x solamente puede tomar valores positivos. Así que el valor correcto que debe tomar x es el valor que nos dio con signo positivo. Así que tomamos x igual 1. Sustituimos acá. En lugar de x vamos a poner 1. Aquí tenemos. Bien, ya encontramos el valor de x. X es igual a 1. Nos falta encontrar el valor de y. Pero antes de pasar a encontrar este valor de y, vamos a encontrar la longitud FG. Eso lo vamos a hacer solamente por curiosidad, porque vamos a ver que este valor no lo vamos a ocupar. Sustituimos en lugar de x el valor de x, que es igual a 1, en el polinomio 3x más 1. Entonces ponemos acá 3 por 1 más 1. 3 por 1 es igual a 3 más 1 igual 4. Así que 3 por 1 más 1 es igual a 4. Entonces la longitud del segmento FG es igual a 4 centímetros. Vamos a dejar el valor de 4 en lugar del polinomio. Bien, vamos a encontrar el valor de y. Bien, para encontrar el valor de y vamos a trabajar con dos triángulos. El triángulo de vértices ABC y el triángulo de vértices ADE. Y como ya dijimos que estos triángulos son semejantes, podemos armar la siguiente proporción. Vamos a comparar este lado, el lado AB, con el lado AD. Y decimos, 1 es a 1 más y. Observa, 1 es a 1 más y. Ponemos eso acá. 1 es a 1 más y. Como 0.8 es a 3. 0.8 es a 3. Ponemos acá igual 0.8 es a 3. Y armamos esta ecuación donde tenemos a y como incógnita. Vamos a resolver esta ecuación multiplicando cruzado. Multiplicamos 3 por 1, eso es igual a 3, igual. Multiplicamos 1 más y por 0.8. Ponemos 0.8 multiplicado por 1 más y. Simplificamos esta expresión.
Copiamos 3 igual y multiplicamos 0.8 por 1 y 0.8 por y. 0.8 por 1 es igual a 0.8 y 0.8 por y más 0.8y. Bien, aquí tenemos una ecuación en la cual identificamos números decimales, así que vamos a multiplicar por 10 esta ecuación para eliminar estos números decimales y trabajar con números enteros. Multiplicamos 10 por 3, eso es igual a 30, 10 por 0.8 es igual a 8 y 10 por 0.8 igual 8. Ponemos más 8y. Vamos a pasar este 8 a restar al miembro izquierdo, nos queda 30 menos 8 igual 8y. Observa que 30 menos 8 es igual a 22, 22 igual a 8y. Enseguida simplificamos este 8 que acompaña y dividiendo entre 8 los dos miembros de la ecuación. Y nos queda 8 entre 8 igual 1. Nos queda y igual 22 entre 8. Podemos simplificar sacando mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 22, 11. Como 11 es un número primo, ya no se puede seguir simplificando. Nos queda 11 cuartos. Y igual 11 cuartos. Podemos dejar 11 cuartos como respuesta, pero en esta ocasión también vamos a expresar 11 cuartos como un número decimal. 11 entre 4 es igual a 2.75 exactamente. Y tenemos entonces que y es igual a 2.75 centímetros. Bien, ya encontramos los dos valores que se nos está pidiendo en el problema, el valor de x y el valor de y. X es igual a 1 centímetro y y es igual a 2.75 centímetros. Ponemos eso como respuesta. X es igual a 1 centímetro, y igual 2.75 centímetros. Aquí tenemos la respuesta del problema número 2. Pasemos al problema número 3. El problema 3 dice así: las rectas P, R y S son paralelas. Calcula los valores de X y Y. Y nos dan esta figura donde conocemos algunos valores y aquí tenemos el valor desconocido de X y el valor desconocido de Y. Lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de X y Y con estos valores que nos están dando. Bien, vamos a ver. Se nos dice que las rectas P, R y S son rectas paralelas. Podemos ver que en estas rectas paralelas se han trazado estas otras dos rectas. Estas dos rectas que se han trazado nos permiten formar algunos triángulos. Nos vamos a concentrar primero en este triángulo. Este triángulo que, como puedes observar, tiene estos segmentos que son paralelos. Estos dos segmentos. Si son paralelos estos dos segmentos, se puede formar la proporción. Observa. X es a 5 como 2 es a 3. Podemos construir esa proporción porque esa proporción se cumple cuando tenemos segmentos paralelos. X es a 5 como 2 es a 3. Vamos a escribir eso. X es a 5 como 2 es a 3. Y aquí tenemos a X como único valor desconocido. Pasamos 5 a multiplicar con 2. Nos queda X es igual a 5 por 2 tercios. X es igual, advierte que aquí no se puede simplificar ninguno de los números, así que multiplicamos 5 por 2 igual 10, nos queda 10 tercios. Ponemos 10 tercios. Y aquí tenemos el valor de X. X es igual a 10 tercios. Sustituimos acá. En lugar de X ponemos 10 tercios. Bien, ya tenemos el valor de X, nos falta el valor de Y. Para encontrar el valor de Y, vamos a trabajar con este triángulo que hemos coloreado y el triángulo pequeño que tenemos acá. Y observa lo siguiente, esta línea recta, esta recta que estoy señalando con esta otra recta, se cortan en este punto y forman dos ángulos. Este ángulo que está acá arriba y este ángulo que está abajo. Estos dos ángulos son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto tienen la misma medida. Y también tenemos que la recta R y la recta S son cortadas por esta línea recta, esta secante. Entonces se forman estos ángulos, este ángulo que tenemos acá abajo con este ángulo que tenemos acá. Y estos dos ángulos son ángulos que tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Aquí tenemos estas paralelas cortadas por esta secante. Estos dos ángulos son ángulos alternos internos, por lo tanto tienen la misma medida. Entonces se puede advertir que estos dos triángulos son triángulos semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Tienen dos ángulos congruentes. Entonces significa que los lados de estos dos triángulos son proporcionales. Podemos construir una proporción que nos permita determinar el valor de Y. Esa proporción la construimos con los lados homólogos.
Advierte que aquí tenemos un ángulo amarillo y un ángulo azul, y aquí tenemos amarillo y azul. Significa que este lado de 6 unidades es homólogo con este lado de 10 tercios. Y se tiene que este lado que mide 2 unidades es homólogo con este lado que mide y unidades. Son homólogos porque son lados adyacentes al ángulo amarillo, al ángulo que ya encontramos que miden lo mismo. Entonces podemos armar la proporción de esta forma. Y es a 2 como 6 es a 10 tercios. Ponemos esa información acá. Y es a 2 como 6 es a 10 tercios. Vamos a copiar y sobre 2. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una división de un número entero entre una fracción. Cuando tenemos una división, podemos convertir esa división en una multiplicación multiplicando el numerador por el recíproco del denominador. Así que ponemos 6 multiplicado por el recíproco de 10 tercios, que sería igual 3 décimos. Entonces ponemos por 3 décimos. Observa que aquí tenemos este producto que podemos simplificarlo. Vamos a sacar mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3. Nos queda 3, 3 y 5, ya no se pueden simplificar. Por lo tanto ponemos y sobre 2 igual 3 por 3, 9, 9 quintos. Ponemos 9 quintos. Lo siguiente que hacemos es despejar y multiplicando 2 por 9. Ponemos y igual 2 por 9, 18. Nos queda 18 sobre 5. Ponemos 18 sobre 5. Y aquí tenemos el valor de y. El valor de y es igual 18 quintos. Ponemos acá 18 quintos. Bien, ya tenemos las respuestas. El valor de x es igual a 10 tercios, aquí tenemos, y el valor de y es igual a 18 quintos, que es el valor que hemos encontrado. Y estas son las respuestas que andamos buscando. Ya tenemos el valor de x y el valor de y. Bien, ya solucionamos el problema número 3. Pasemos al problema número 4. El problema 4 dice así. En el triángulo ABC de la figura, M y N son los puntos medios del segmento AB y BC respectivamente. Si el perímetro del triángulo MBN es 8, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABC? Es decir, que encontremos la longitud del contorno del triángulo ABC, esa longitud. Bien, vamos a utilizar un conocimiento que ya tenemos a partir de los temas que hemos trabajado. Sabemos que si M y N son puntos medios, eso significa que el segmento MN es la mitad del segmento AC por el teorema de la base media. Con el teorema de la base media se determinó que cuando tenemos puntos medios, el segmento que se forma es la mitad del lado paralelo a ese segmento. Entonces podemos escribir que por el teorema de la base media se cumple que MN es un medio de AC. MN es la mitad de AC. Bien, con este conocimiento podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle al segmento AM el valor de N. Por lo tanto, el segmento MB también vale N, porque estos dos segmentos tienen la misma longitud. Al segmento BN le vamos a llamar M y al segmento NC le vamos a llamar M, porque tienen la misma medida. Y vamos a considerar que el segmento NM tiene una longitud P. De tal manera que el segmento AC tiene una longitud que es el doble de este segmento. Si este segmento tiene una longitud P, este segmento va a tener una longitud 2P. Bien, y con esta información se tiene lo siguiente. Para el triángulo MBN se tiene que, este triángulo, el triángulo MBN, se tiene que el perímetro es igual a N más M más P. N más M más P. Pero sabemos que el perímetro de este triángulo es igual a 8. Así que el perímetro es igual a 8. Es decir que N más M más P es igual a 8. Fíjate, N más M más P es igual a 8. Tenemos esta información. Para el triángulo ABC se tiene que, para este triángulo, el triángulo ABC, se tiene lo siguiente. Fíjate que el perímetro sería N más N. Aquí tendríamos 2N. Aquí tenemos M más M. Tendríamos 2M. 2N más 2M más 2P. El perímetro es 2N más 2M más 2P. Entonces el perímetro es igual. Vamos a sacar factor común 2. 2 factor de N más M más P.
Entonces el perímetro es igual a 2 multiplicado por n más m más p. Pero ¿cuánto vale n más m más p? Pues n más m más p ya vimos que vale 8. Así que ponemos por 8. Por lo tanto, el perímetro es igual 2 por 8, 16. El perímetro del triángulo ABC es igual a 16 unidades. Entonces, esta es la respuesta del problema número 4. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos el Practica lo aprendido de la lección 12, semejanza y paralelismo. Espero que la información te haya servido para tus propósitos académicos. Si te sirvió, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.